Mientras tanto, yo empezaba a recibir los diálogos o las instrucciones de diálogos. Yo recibí de todo formato nosotros los de postproducción de sonido, recibimos el formato más variado de instrucciones. ¿Por qué? En un largometraje normalmente podemos recibir el XML. Esto nos alcanza para describir la timeline que hizo el editor. Eventualmente, si hay algún problema, bueno, una EDL. Eventualmente un AAF referenciado al material original. Es decir, siempre lo que estoy diciendo con estas siglas son un listado, a veces muy de máquina, relativamente poco amigable para el hombre, pero que explica en qué lugar de la timeline va tal pedacito de sonido, en qué otro pedazo va otro y así sucesivamente, para poder rearmar el original. No nos gusta trabajar con OMFs embedded ni AAFs embedded en ningún formato embedded porque este procedimiento pulveriza la metadata y dado que los editores van a perder canales y nosotros necesitamos recuperarlos para poder echar uso a ellos, necesitamos que esté sano y entero esta metadata en cuestión. Quedan excluidos entonces los formatos de transmisión de información que en un solo archivo compactan todo. Quedan entonces los formatos que refieren al material en su estado natural, conservando sus IXML y etc. Pero aquí, como había un material de tan variada ralea, tuvimos que utilizar todos los formatos conocidos referenciados, EDLs, AAFs, XML, y a veces incluso llamar por teléfono. Ellos estaban también muy pasados de cantidad de horas, y luego de la jornada de ella entraba otra chica, Virginia. Y yo también hacía unas jornadas kilométricas y solía llamarla muy tarde en la noche preguntándole en tal timecode qué es lo que suena, porque yo no lo tenía, no lo expresaba la XML, no lo expresaba la EDL, no expresaba nada. ¿De dónde salió eso? Y así fue, que fue muy arduo, que no fue... si pudiera volver atrás y dijera, ya sé cómo fue el error, no lo podría decir. No podría decir, esto no hay que hacer, hay que evitar tal cosa. Lamentablemente, creo que pisaría los mismos palitos otra vez. Paralelamente a todo esto, entró el caballero ya con las imágenes finales a trabajar en ruidos y ambientes. Exacto. De esto estamos hablando que pasaron desde el Animatic hasta el trabajo de edición y ambientes donde a mí me llegaron ya imágenes animadas. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. 10 películas. Sí, me había olvidado completamente todo lo que había hecho. Claro. Y bueno, por ejemplo, les voy a mostrar un videito. El resultado fue el siguiente. Me llega la imagen nueva. Sí, claro, era el azul. Mucho entonces de lo que yo había hecho y que yo me había imaginado en el Animatic tuvo que ser completamente hecho de nuevo. Y esto me enseñó lo siguiente. Yo lo que suelo hacer cuando hago una película, si la película es que me llega completa, es siempre atacar lo más difícil primero. ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo sé que dispongo de 4 semanas para hacer la película, puedo pasarme 3 semanas y media haciendo lo más complicado hasta que me quede perfecto, y las cosas que son quizás más fáciles de resolver se nota menos cuando uno no le pone tanto énfasis o tanto empeño como tanto laburo. ¿Por qué? Porque sí, obviamente una cosa que lleva muchísimo diseño, como puede ser muchísimas de las cosas que aparecían en esta película, helicópteros que tenían cohetes que se abrían y salían transformados y tiraban misiles, que llevan 1.000.000 de decisiones tienen adentro. Resolver eso de manera rápida es casi imposible, casi imposible. Entonces, lo que yo hago siempre es tratar de atacar lo más difícil primero, y después, la decisión de cuál es el ambiente que tiene
la cocina de la casa de Amadeo, bueno, ahí puedo decir, bueno, esto, el primero que me encontré es un ambiente de cocina, más o menos está bien. No me voy a matar pensando 15 horas cuál va a ser el ambiente de la cocina. El problema con esta película fue que, claro, es como lo que acaban de ver. Yo no podía atacar las cosas más difíciles hasta no tener la imagen final, porque si yo lo hacía, sabía que en cualquier momento podía haber un cambio de diseño del aparato o del ambiente, podía haber un cambio en la edición y era todo tiempo perdido. Entonces tuve que trabajar de manera diferente a como suelo trabajar. Una cosa que también charlamos mucho con José Luis y que se extendió también la charla hacia lo que es el Foley y lo que fue después la edición y la mezcla de los diálogos, es que estamos trabajando con animación, o sea, dibujos animados, fuera de que estén dibujados o hechos con computadora. Nos da una paleta de decisiones para cómo tienen que sonar las cosas enorme, gigantesca, que una película quizás de dos personas charlando en un bar quizás no tenga tanta... el espectador no puede dejar pasar ciertas cosas que en animación uno sí lo puede dejar pasar. Uno se puede creer que sí, la física cambió completamente, este tipo saltó 5 metros y no me pasa nada. ¿Por qué? Porque es una animación. Entonces hubo una charla muy profunda y que duró a lo largo de todo el proceso de qué era de cómo íbamos a encarar, si íbamos a ir por el realismo en algunas cosas, si íbamos a... No, bueno, pero esto es más de dibujito animado, entonces pongámosle un par de switches cuando el chico mueve el brazo. No, saquémoslos y pongámosle la ropa, así es más verídico. Y planteaba toda una decisión de, bueno, muchas veces para mí, por lo menos, la mejor manera de representar un sonido, por lo menos en el cine, es grabar ese sonido tal cual como lo necesitamos. Si hay un Falcon que aparece en la imagen, bueno, la mejor manera de que puede llegar a sonar eso es grabar un Falcon. No grabar un Duna y hacerlo pasar por un Falcon. ¿Por qué? Porque la vida real suena como ninguna otra cosa puede llegar a sonar jamás. Entonces, nada, lo que pasaba era que había muchas cosas que las queríamos atar a la realidad para que tenga más verisimilitud el relato y otras cosas que no, que bueno, teníamos que empezar a inventar procesos nuevos. Lo que pasa también con esto es que muchas veces en este tipo de películas, bueno, aparece un auto, listo, pongo el auto. ¿Qué pasa? En una película de animación hay, por lo menos desde el punto de vista de la mezcla, un montón de posibilidades de hacer bueno, no, pero cuando estemos en la rueda escuchemos más la tierrita, el motor no. Cuando habla, que se calle todo y que quede solamente él hablando. En el caso de lo que estaba hablando antes, que en la vida real suena de la mejor manera posible, claro, uno si captura la vida real, captura todo junto al mismo tiempo. El auto, más la tierra, más el chasis, más el tipo manejando. Es hermoso, pero es muy poco flexible. Entonces, también lo que pasaba, y lo que me pasó en esta película, es que tuve que forzar muchísimo las cosas para que estén lo más separadas posibles, a la vez que suenen verídicas, que es muy difícil, para darle esta flexibilidad a Diego. Hay muchísimas partes, ejemplo, hay un momento donde estamos en un laboratorio, hay una máquina gigante con unos rodillos y venimos de lejos y la cámara se mete entre los rodillos y pasa. Si esa máquina fuera real y yo la grabara, tendría que grabarla desde lejos y hacer una especie de traveling hasta dentro de la máquina. En cambio, si yo pongo todos los elementos por separado, las aspas, el motor de más lejos, la electricidad, las luces, Diego puede reconstruir la escena como más le guste. Y de esa manera, cosa que nunca va a suceder en una película con actores, que se meta en la cámara dentro del oído de un tipo, él puede más o menos rearmar eso y ser más cómodo. Si fueran todos sonidos sacados de la vida real, estaría todo mezclado y sería imposible de hacer esta distinción. Bueno, otra cosa de lo que hablaba esto de tener las cosas por separado era que me permitía también lo que decía antes. Si había una edición, poder ir variando las cosas y no tener que lamentarme todo el tiempo de haber elegido ya un sonido, haberme enamorado de ese sonido y que tener que hacer otra cosa completamente nueva. Bueno, voy a hablar un poquito también de lo que hablaba Diego antes, de lo que es la importancia de tener una sesión ordenada, justamente porque fue una película que
como decía, fue muy vertical quizás. Vertical, yo me refiero a vertical cuando digo, bueno, hay una acción en imagen y involucra que yo tengo que poner 25 cosas sonando al mismo tiempo. Generalmente hay películas que son quizás más horizontales, que es, no sé, se ve un auto, bueno, está bueno poner, los perros empiezan a ladrar antes, llega el auto y después está bueno poner la cerrada de la puerta del tipo y los pasos y la llegada al departamento. En cambio, era mucha acción, muchas cosas que estaban sonando todo el tiempo y necesitaban estar todo descompuesto en un montón de canales y eso generaba millones de canales. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, una sesión del acto 4, que era esto que comentaba justamente, así que lo vamos a apoyar un poco con eso, con la imagen. Cuando armé esta sesión, lo conté muy por arriba los canales, me perdí en 150 y dejé de contar. Así que es muchísimo para... No sé, va a tener una vista así más o menos. Todo esto es efectos y ambientes nada más. Que hay que mezclar. Que hay que mezclar. Claro, entonces era una cerrada de puerta y no lo podíamos creer. Sí, una cerrada de puerta eran Sí, como 8. que cabe aclarar que cuando un sonidista normal ve que se cierra una puerta, entonces va, elige Son Miner, pone door close, ping, ping, pone el sonido de cerrada de puerta, Gonzalo edita 5 o 6 canales para cerrar una puerta. No puede cerrar una puerta en menos de 6 canales. Porque está... Cosa que está buenísimo. O sea, ¿cómo suena, suena, no? Esa suena puerta. espectacular. Se mató Cortina. Pero después, cuando les cuente sobre las estadísticas de la cantidad de horas de mezcla que tuvo esta película, todo tiene sentido. O sea, está la mano que agarra el balancín, la manijita. La mano que, bueno, no, después se acerca, está la bisagra, que muchas veces inclusive está para panearla, porque está el plano acá, pero la bisagra está allá, fuera de cuadro, entonces la bisagra está paneada para allá. Entonces cierra la puerta y está el primer golpe del pestillo contra la chapita, que es un sonido aparte, separado de la puerta, el borde de madera de la puerta que da contra el marco y que como la puerta no está bien plana, sino un poquito revirada, golpea a destiempo en distintos puntos y está cada uno de los golpes. Y después de cada uno de esos está la madera y la resonancia del cuerpo de madera que se mueve y algún refuerzo más por las dudas, o 2. Y después está la soltada. 3, 4 opciones de cada cosa de eso para que elijas. Claro, y la soltada de la mano y el movimiento que genera en el mecanismo de la cerradura, que mueve el metal y la mano... Bueno, entonces cerrar una puerta son por ahí 10 canales, cómodo. Y cada uno está grabado al nivel que se grabó. Entonces hay que hacer que todos tengan su nivel relativo, su paneo correcto, la cantidad de reverb acorde para que todos suenan como si realmente fuera una sola puerta. Está buenísimo, el resultado es espectacular. Pero bueno, tiene su costo en términos de tiempo. Bueno, acá voy a mostrar justamente lo que decía eso de cámaras que se meten en lugares que sería casi imposible. Y acá ven, por ejemplo, la cantidad de canales. Todo esto está dedicado para darle Como dijo él, muchas veces tenían que achicar la cantidad de canales que había. Y esto implica que hay que agrupar las cosas. Entonces, en la sesión que yo hice, traté de agrupar las cosas lo más que se puede. Hubo cosas que quedaron en canales que no tenían que estar. Pero acá ven, por ejemplo, los nombres de estos canales. Máquina estéreo. Máquina mono y máquina estéreo. O sea, había cosas dedicadas para cada tipo de canal. Y acá no había ambientes, había solamente esta máquina. ¿Por qué? Porque si él quería bajar todos los ambientes y dejar la máquina sonando, tenía que ir a otros canales y hacer esa operación. Acá, por ejemplo, ven que para esta cosita chiquitita... hay 75 millones de cosas. Sí. Pero bueno, era la única manera de garantizar que que yo no tome una decisión que después ellos no puedan volver atrás y retomarla. Si yo está metida en la máquina, lo hago con un solo canal y el director dice, no me gusta tanto el aspecto metálico que tiene, no me gusta, quiero más brillo, no sé qué. Y bueno, había que hacerlo de vuelta. Teniendo todos los elementos separados, ellos podían elegir cuánto querían de la maquinita, cuánto querían de la cinta transportadora. En el momento de la mezcla, hacerlo de vuelta no es así como tan fácil de lo hacemos de vuelta, sino que en el momento de la mezcla estamos mezclando, no estamos editando. Entonces, hacer de vuelta esto significa, ok, paremos acá, teléfono Gonzalo, mira, tal timecode, pasa tal cosa, no queremos esto, queremos otra cosa,
Entonces tiene que subirlo al servidor para que nosotros lo descarguemos, ponerlo. Y mientras tanto es avanzar con otra cosa y con algo pendiente. O sea, Claro, inclusive en esta ingresar película eso. en particular, ellos la mezclaron en España. Una Una parte, gran parte sí. de la película. Entonces La mínima había una parte. diferencia horaria que también Sí. era terrible. Entonces ellos necesitaban algo y si la estuvieran mezclando acá en Buenos Aires me llaman y me dicen tal cosa y bueno, yo lo mando. Inclusive si es muy pesado y si lo mando por internet tardaría, no sé, 6 horas en bajarse, bueno, se puede mandar en moto y llega a los 15 minutos. Acá era 4 horas de delay más lo que había que tardar para bajarlo de internet, era todo un caos hacer las cosas de vuelta. Bien. Bueno, acá tienen, fíjense todo esto, la cantidad de canales tienen acá separado las burbujas del fondo del laboratorio con la máquina, por ejemplo. Bueno, más o menos, fíjense la explosión, la cantidad de cosas que tiene. Todo esto ellos lo tenían que mezclar. Todo esto es explosión, por ejemplo. Nada, era muy importante tener todo separado acá. Se los paso por encima, tienen cosas de las máquinas, burbujas que eran esas pelotas grandes con agua que se veían en el laboratorio, burbujas en estéreo, algunas cositas de vapor, la cinta de unos avestruces que estaban en unas cintas transportadoras, cosas con fuego, pájaros, efectos mono, efectos estéreo, muchísimos canales, efectos que iban para el surround, efectos que iban para el rear del 7.1, 3 canales del FE, 8 canales de ambientes en mono, 8 canales de ambientes en estéreo, 7 de surround, algunas cosas de rear, bueno, estas son canales extras, que hubo para el helicóptero y no sé qué. Era muy importante tener las cosas bien separadas y nada, por más que terminábamos armando una sesión como esta que es maratónica y gigantesca y era muy complicado encontrar las cosas después, fue quizás la mejor solución que pudimos ofrecer para eso. Mientras tanto, la animación iba perfeccionándose y nosotros la necesitábamos, porque necesitábamos, ¿qué pasa? La animación requiere de una cantidad de tiempo de rendereo de máquinas muy alta. Entiendo que tenía una farm de computadoras. Había varias, no me preguntes detalles. Ok, bueno, no. el hecho es que iban saliendo las tomas con cuentagotas, pero para nosotros eran vitales porque ahí terminábamos de entender cómo era esto, porque muy a menudo eran todavía, hasta muy avanzado el proceso, estábamos viendo imágenes excesivamente rústicas. Ya veremos, por otras razones, algunas imágenes que hablan de que ¿dónde está la gente? Y va a estar lleno de gente. Nos prometían que eso estaba lleno de gente, pero no la veíamos. Entonces, una de las funciones que tenía ella era hacer el current, que era algo así como ir actualizando la timeline de ellos en imagen, y una vez por semana nos actualizaban un QuickTime de cada acto que nosotros reemplazábamos el viejo por el nuevo. Así, a lo largo de este periodo, yo no tengo idea precisa, pero no sé, tal vez 20 o 40 versiones, cada una de ellas superior en cualidad, permanentemente incremental sobre esto. Esto fue otra de las cosas que modificó. Y a veces sí. lo único que cambiaba de una semana a la otra era una escena por acá que ahora tenía una textura más y otra escena por el otro lado que tenía un personaje más.
Y ese era el cambio de una semana para la otra, porque era todo lo que había salido de toda esa cantidad de computadoras trabajando en equipo para poder sacar una escena por cada montón de tiempo. Sí. Claro, lo que era muy difícil de sacar era como lo final con textura. Claro. Y de hecho, en un momento se hizo muy complicado sacar. Vieron las que mostró el de la limo, eran con textura pero sin iluminación. Esas en un momento se complicó mucho sacarlas por tema de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente si eso se hubiera sacado fluidamente, ustedes habrían tenido las texturas de Claro, toda la película antes de que esté final iluminada y compuesta, que fue por eso que a lo último le llegó como una catarata de Sí. cosas finales. No, lo que pasa también es que la farm o las farms tenían una cantidad de tareas pendientes y aparentemente no estaba controlado la prioridad, me parece, porque nosotros rogábamos, por favor, los exteriores con gente, los necesitamos. La prioridad no era la tuya nomás, como No, en eso es rodaje. verdad. Entonces, el resultado es que lo que nosotros necesitábamos no aparecía, y de golpe, en una semana, aparecieron un montón de cosas porque se iban resolviendo, las distintas rendereos iban siendo terminados y ya, el final fue muy veloz. Pero todo lo previo fue de una lenta agonía y las necesitábamos porque no podíamos avanzar.